Hola. Hola, hola. Ya, entonces vamos a iniciar el taller Hola, hola. con invitada hoy día Iris. Eh, este taller se enmarca en el trabajo que estamos haciendo de reflexión respecto del ex sello inclusivo, que vamos a llamar ahora sello intercultural. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? Que busca profundizar en algunas temáticas profundas que nos movilicen a nosotros primero como profesores y profesoras profesionales de la educación desde el mundo adulto, que nos ayude a remirar este mundo que también hemos ido construyendo para poder pensar luego en cómo hacemos parte de nuestros niños y niñas en este proceso, cómo los incorporamos también a estas reflexiones y a estas miradas. Entonces, con el propósito general de todos estos espacios de reflexión que vamos haciendo y que aprovechamos también de conversar temas profundos que nunca tenemos mucha instancia para hacerlo, y eso yo creo que es algo muy, muy grato y una fortuna en ese sentido de que tengamos esta posibilidad, ¿ya? Entonces los voy a dejar con Iris, bueno, está Victoria también ahí presente, que la saludamos, y está Miguel también. Hola Miguel. Y antes de, solo para introducir, ayer justo estuvimos conversando sobre el Kume Muyen en el taller de ayer, entonces estuvimos ahí haciendo una nube de conceptos que vamos a relacionar con la misión y la visión. Tenemos un documento bien bonito y ahora el desafío que tenemos como equipo, y un equipo ahí que se va a armar para hacer esa modificación a nuestra misión y visión, y cómo incorporamos estas miradas en esos instrumentos, y luego cómo hacemos la bajada en los sellos. Entonces ahí hay propuestas distintas, vamos a tener esa conversación, y de aquí a fin de año pensamos ya en algo como más concreto para seguir avanzando en esa tarea que nos habíamos propuesto con ustedes, con Victoria y Miguel, que nos acompañaron al comienzo de estas reflexiones. Así que ahí les vamos a ir contando de los productos, ¿ya? Ya, Iris, te dejo y muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, a Victoria, a Tamara. Un encanto también, o sea, te escucho hablar respecto de los sellos, de lo que están haciendo, y uno se motiva y dice, no, pues aquí hay que estar, porque de una otra manera está conectándose, ¿no?, con una necesidad de cambio, con una necesidad de transformación, que abre también los límites que existen en los colegios, que yo creo que es lo primero que tenemos que ver. Tratamos de hacerlo súper bien, pero muchas veces naturalizamos algunos límites que cruzan por nosotras, por nuestras prácticas, ¿no es cierto?, por la institucionalidad, por la estructura, y que estos procesos de reflexión, como bien decía la Tamara, nos ayudan a ir removiendo. Entonces yo me voy a introducir hoy día, y digo introducir en términos de advertencia, ¿no?, porque esto es mucho más profundo, pero como es la primera vez que yo les veo a todas y a todos hoy día, eh, quiero en esta introducción tocar algunos temas que son generales, algunas claves que son generales, pero no vamos a caer a, por ejemplo, trabajar en situaciones ya concretas de cómo podemos aplicar estos conceptos. Yo creo que eso se construye, se coteoriza entre los profes y profas, y en ese sentido tenemos que darle el tiempo también primero a hacer esta entrada, esta remoción interna, que es lo que a mí como objetivo me gustaría lograr. Es decir, que si yo logro que ustedes después puedan conversar sobre algunas cuestioncitas cuando estén ustedes juntas y juntes, me parecería maravilloso, y yo me digo, ah, ya, bien, ahí me lo van a contar. ¿Ya? He dado en llamar a mi presentación como eso, pues como una introducción a lo que es la educación descolonial, que está muy conectada con lo que ustedes ya venían haciendo, ¿no es cierto? De hecho, ya habían hablado de interculturalidad, han tocado algunos elementos que son importantes, Boaventura de Sousa Santo, epistemologías del sur, la tradición crítica latinoamericana, ¿no?, en el marco de la educación. Entonces, por ahí voy a andar, y quiero partir inmediatamente con un pequeño ejercicio que para mí siempre es fundamental. Quiero que imaginen una mujer. La primera imagen que venga, la atrapan, la tienen allí en su cabecita y me dicen cómo es, qué está haciendo, cómo está vestida. ¿Ya? Esto es bien rápido. ¿La vieron? ¿La tienen ya? Ya, entonces yo quiero que me digan ahora cuántas y cuántos de ustedes vieron a esa mujer anciana. Una. ¿Cuántos y cuántas de ustedes vieron a esa mujer o la imaginaron lesbiana? Mm, No digan lesbiana, ya. ¿Cuántos y cuántas de ustedes imaginaron a esa mujer negra?
La Evelyn, ¿ya? ¿Y pobre? No digo que sea perfecto que no las veamos, pero se vuelve a reproducir, ¿no? Una situación que no es solamente de acá, que nos compete a todas y a todos, porque lo que estamos apuntando acá son estructuras. Este es un pequeño ejercicio que nos interpela, que no es sencillo, que no es trivial, uno puede ir profundizando, ¿no? Sí, lo que nosotros vamos rescatando por lo general son imaginarios, son imágenes que son dominantes. Y en esos imaginarios que son dominantes, en estas imágenes de la mujer o de otras sujetas que llegan, lo que va a aparecer por lo general, ¿ya? Son mujeres blancas, son mujeres heterosexuales, ¿cierto? Son mujeres clase media, ¿ya? Son mujeres relativamente jóvenes, ¿no es cierto? Que van desechando estas otras imágenes. Ahora, podríamos decir, y lo vuelvo a enfatizar, pero esto en realidad es un ejercicio, esto es trivial. No es tan trivial cuando pensamos que esos son los imaginarios con los cuales operamos y con los cuales desarrollamos nuestras prácticas, con las cuales vamos construyendo nuestras realidades. Si eso lo pongo, por ejemplo, en la escena de la escuela, podría pensar en que quizás algunas de esas características se reproducen en términos de la selección que podemos hacer o no de nuestros estudiantes, que no solamente se conecta con el cuerpo, sino que se conecta con la forma en que estamos viendo el mundo, con la forma en que construimos conocimiento. Y eso es un debate que con eso voy a finalizar, que es muy complejo y que tiene que ver con un debate epistémico. Cuando yo hablo de debate epistémico, me estoy refiriendo fundamentalmente a la forma en que producimos conocimiento. Y esa forma de producción de conocimiento, yo me voy para atrás, pero no tanto, porque está acá, ¿ya? Esa es una forma que se implantó en la colonia. De allí que nosotros hablemos de feminismos, de educación descolonial. De una otra manera lo que estamos haciendo es destejer todo este proceso colonialista, ¿no es cierto?, que aún pervive, que aún existe y que hoy, por ejemplo, hace algunos meses se ha podido develar o uno lo ha podido sentir de una manera más concreta, ¿no? O sea, se habla de colonialismo. El proceso insurreccional del 18 de octubre ha traído discursos que ponen al colonialismo, que han puesto al capitalismo, que han puesto al patriarcado, y esos son ejes de dominación que se conectan con lo que vamos a revisar. Entonces yo voy a abrir ahora mi PPT, ya lo voy a compartir de inmediato para que por allí sigamos. ¿Lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Entonces yo podría seguir haciendo ejercicios, ¿no? Pequeñas preguntitas y llego a estas. ¿Cuántas de ustedes, queridas profes, profesores, tuvieron una muñeca negra cuando eran pequeños? ¿Cuántas Yo personas? tuve una. Perfecto, perfecto. Me encanta. Me encanta cuando aparecen las muñecas negras. Y me encanta aún más cuando aparece un varón que dice que tuvo muñecas. Ujú. ¿Cuántas personas de acá, para hablar de algo negativo, han recurrido al adjetivo negro? Oh, no, esto, de castaño oscuro. No, este sujeto tiene intenciones oscuras. ¡Oh, quedó negra! Negrero. Negrero. ¿Ah? Entonces, cuando toma, y los que vienen también, o sea, le dio la indiana, es cierto, se le paró la pluma, hacen algunas relaciones que son súper explícitas con ciertos sujetos, con ciertas características de ciertas comunidades que son parte, digamos, de esta gran trama humana. Vuelvo a insistir en que esto no es trivial porque de una otra manera y discursivamente, como lo vamos a ver, se van produciendo lugares que son negativos para algunos, que los hacen ser sujetos y sujetas no legítimos y que recorren nuestra historia. Una historia que no surge ahora, sino que es una historia, como ya les venía diciendo, que proviene, ¿no?, desde la propia conquista de Abya Yala, desde la propia conquista del continente latinoamericano. Entonces voy a explicarles un poquito esto a través de este diagrama, que es lo que hemos venido trabajando hace mucho rato con compañeras que son activistas, que son teóricas políticas también, dentro de las cuales yo me cuento.
y que es importante decirlo también, porque el activismo no está en oposición con la producción de conocimiento, como los profesores tampoco. Somos una trama, un conjunto de personas que pueden coteorizar, como decía, conjuntamente. Pero en este proceso hemos construido una idea, para que se entienda bien, entre una relación que es coactiva, que es represiva, entre la modernidad y entre la colonialidad. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de modernidad, nos estamos refiriendo a este mundo, al mundo consensuado, así al mundo en el que vivimos, a ese mundo en donde nosotros transitamos y nos planteamos algunos objetivos, a este mundo en donde, por ejemplo, las imágenes del primer ejercicio son desechadas y no ocupan el mismo lugar que las otras imágenes que por lo general se vienen a nuestro imaginario. La modernidad se instala como primera modernidad en el tiempo de la conquista y arma todo este mundo que yo llamo el mundo de lo visible. ¿Ya? Y ese mundo de lo visible lo que hace es levantarnos un proyecto de igualdad y de libertad, pero que siempre ha sido súper contradictorio, que siempre ha sido súper paradójico, porque mientras se levantaba ese proyecto de igualdad y de libertad, ¿ya? Se hacía a costa de la explotación de los territorios de todas las comunidades de pueblos originarios de Abya Yala, ¿no es cierto? Y que nos lleva a pensar de inmediato que entonces ese proyecto de igualdad y libertad no les servía, porque en definitiva no estaban mediando entre ellos. Entonces ahí vamos apuntando esas contradicciones que después se van a volver a reactualizar y a estar presentes permanentemente en nuestras vidas, afectando nuevamente a estas mismas comunidades, a los mismos territorios. Cuando yo hablo de colonialidad, entonces, es el producto de este protagonismo de la modernidad. Es lo que la modernidad hace invisible, es lo que la modernidad desecha para hacer la modernidad que es, para instalar una sola forma de ser y de estar en el planeta, porque estas otras formas han sido completamente desechadas. Y con eso me refiero, por ejemplo, a que cuando llegaron en la conquista los españoles, ya, o los colonizadores portugueses españoles en Abya Yala, se encontraron con una variedad de comunidades, ¿ya? Y en esas comunidades nosotros podíamos encontrar comunidades, por ejemplo, que cuestionaban la homosexualidad, pero también comunidades que la valoraban. Comunidades en donde las mujeres y hombres ya se relacionaban en términos de el ejercicio del poder en las mismas condiciones, ¿ya? Comunidades en donde las mujeres mandaban, ¿ya? Comunidades diversas que fueron borradas para dejar ahí la imposición del sistema de significación, de representación de la vida que los conquistadores tenían. No sé si se va entendiendo, si alguien me quiere hacer alguna pregunta en este momento. ¿No? Sigo adelante. Entonces, cuando veo la colonialidad, y ahí le voy a dar fuerte, digo, reactualización de la colonia en nuestro hoy, reactualización de la invisibilidad que permanentemente produce la conquista y el colonialismo, y es una reactualización de lo que llamamos la matriz de poder moderna colonial. Para que exista colonialidad, recuerden, debe existir modernidad, son caras de la misma moneda. Entonces, introduciéndonos en los estudios de la colonialidad, me gusta hacer estos alcances en términos bien generales para que entendamos que esto no solo se refiere, como decía en un inicio, las imágenes, por ejemplo, que seleccionamos, a una práctica que es aislada, a una práctica que es particular de un territorio, sino que esto apela a una estructura de poder. Y cuando nosotros hablamos de estructura, tenemos que tener en vista esa estructura, porque desmontar esa estructura también podría producir ciertas transformaciones en nuestros entornos. Cuestión que es compleja porque fluyen, dialogan, están por encima, por abajo, las cuestiones no se mantienen históricamente separadas, así como en el blanco y en el negro. Existen un montón de vasos que son conductores y eso le otorga complejidad, así como también nos desafía. Quiero explicarles un poquito sobre colonialidad, que existen varios tipos de colonialidades, ¿ya? Desde esta, una de las principales, puesto que a partir de ella se fueron desarrollando los pensamientos respecto a esta teoría,
es la que levanta un académico latinoamericano, politólogo, se decía él, que murió hace unos 2 años ya, Aníbal Quijano, de seguro que algunos por ahí lo conocen, ¿no? Y Aníbal Quijano, también conectado con una genealogía enorme de sujetos que vienen desde la colonia, cuestionando y criticando, ¿no?, esta construcción de la realidad, define que existe una matriz de poder, ¿ya? Y esa matriz de poder está configurada por una perspectiva que es la eurocéntrica, es decir, el conocimiento occidental que traían los conquistadores. Lo pongo así en simplecito, ¿ya? Decía también que con la conquista lo que se produce es una nueva clasificación mundial social, ¿ya? Y que se hace a través del color. ¿Ya? Un color que establece jerarquía entre quienes eran blanquitos, los colonizadores, y quienes eran oscuritos, es decir, los que vivían en territorios de Abya Yala, ¿ya? Y esto además se imbrica, ¿no?, se entrecruza con el modelo económico que implementa el conquistador y que refiere al capitalismo. El capitalismo como un modelo que surge y eso es lo importante, que se mundializa a partir de la conquista de Latinoamérica, a partir de la conquista de Abya Yala, para todo el mundo, ¿ya? Ahora, también hay otro pivote que no menciono acá, que es el Estado, porque el Estado moderno, ¿no es cierto?, en ese momento no existía Estado, pero el Estado moderno es el que administra, ¿no es cierto?, que esto funcione y que siga operando. Administra nuestra subjetividad, administra nuestras formas de pensar. Por lo tanto, vuelvo a decir, conectada con el ejercicio, no es casual que esas imágenes no las veamos. No es porque seamos malitos, no es porque seamos malitas, es porque existe esta estructura de poder que juega a que las cosas sean así para preservar los privilegios en donde están y no para distribuirlos, ¿no? En este contexto a mí me parece que es fundamental dar cuenta también de los debates, porque Quijano es fundamental, como les decía, en este proceso, pero María Lugones, entre otras, le dice también, y me parece que es una sujeta fundamental, mire, señor Quijano, yo en realidad estoy súper de acuerdo con usted, pero tengo un problemita, ya, porque probablemente usted como hombre no se dé cuenta que no sé, pues nosotras como mujeres ocupamos un lugar, ¿no es cierto?, que es inferior en esta trama y que de pronto pareciera que usted está mirando solamente a los hombres. Y hace ahí un análisis que es bien interesante. Pero de este análisis lo que yo voy a rescatar, particularmente para esta sesión, es que ella le dice, si usted me pone la raza aquí al centro, ¿ya? Resulta que usted hace que la raza sea protagónica. Y eso oculta lo que nos pasa a nosotras marcadas por el género y también por la raza. Lo que le pasa a otras personas marcadas por la sexualidad, porque somos sujetos múltiples, no solamente somos color. Si yo estoy acá, Iris, no soy una mujer por arriba, lesbiana por la izquierda, pobre por la derecha, ¿no es cierto? Soy un conjunto, un punto de cruces que entrama todos esos marcadores que son de desigualdad y que han tenido una construcción en términos de contenido desde el poder. De hecho, la raza no existe, y eso yo creo que estamos como de acuerdo, yo debería ponerle comillas, ¿ya? La raza es una ficción, la raza es una invención para generar estas clasificaciones. No obstante, los debates es que si borramos la raza, también trivializamos el racismo. No existe la raza, pero finalmente su construcción y su utilización estratégica lo que ha hecho es formular históricamente todos estos procesos racistas que vivimos habitual y cotidianamente. No solamente se relacionan con Floyd, con las muertes, habitan en nuestras aulas, habitan en nuestras relaciones familiares, habitan en la calle, ¿no es cierto? Sobre todo con estos procesos de migración que hace rato que venimos viviendo, ¿ya? Entonces, en este esquema tenemos, recuerdo, la matriz de poder colonial, perspectiva eurocéntrica o conocimientos occidentales, capitalismo, la raza, pero no solo la raza, sino la imbricación, ya el entrecruzamiento de estos marcadores de desigualdad. De eso voy a hablar cuando hablo de matriz de poder moderna colonial. Ya, suena así como súper como teórico, pero la idea es que si hay dudas me van preguntando, después lo vamos pasando a cuestiones más concretas, ¿ya? De esto me importa mucho que esta matriz de poder colonial forja la colonia. Entonces resulta que la colonia
muchas personas, y incluso en algunos colegios, así lo he conversado con algunos profesores, yo también soy profe, ¿no? Indican, no, es que la colonia ya pasó, y se muestra, ¿no es cierto?, los contenidos como una etapa que ya fue superada, ¿ya? Y históricamente. Pero lo que nosotras decimos es que esa etapa nunca fue superada. Esa es una etapa que persiste, y que persiste a través del colonialismo. Entonces tenemos tres conceptos allí que son fundamentales y que tienen que ver con la colonia como etapa histórica, que supuestamente fue superada, con el colonialismo, que es la perspectiva cultural, y ahí voy a hablar de pensamiento occidental, de la perspectiva eurocéntrica, ¿no es cierto? Esa perspectiva eurocéntrica sigue operando, ¿ya? Y sigue operando porque en definitiva es nuestro referente. O sea, nosotros no tenemos algo que nos preceda, por ejemplo, cuando llegamos a los colegios, a las universidades, etcétera, que no se instale, no se difunda, no se distribuya en términos de conocimiento, si es que no ha sido validado, ¿no?, por la circulación de los saberes en función del norte, del sur. Sí, los saberes de Abya Yala no ocupan el mismo lugar de valor que los saberes que surgen, qué sé yo, en la teoría crítica eurocéntrica, ¿no? Colonia la etapa, colonialismo la perspectiva cultural, y colonialidad, ya, nuevamente, esta reproducción de la operación colonia-colonialismo en nuestra actualidad. Y aquí voy a algunos ejemplos, a ver si ustedes también me dan algunos. Ejemplos de colonialidad. Recuerden siempre que cuando nosotros hablamos de la matriz y de esos elementos que yo les mencioné, esos elementos siempre están operando conjuntamente, ¿ya? No están fragmentados, siempre están tomaditos y están operando, tomados de la mano, como digo yo. Y en este sentido, por ejemplo, una situación que puedo comentar es la instalación capitalista. Hablamos de que en la colonia se instala el capitalismo, pero sabemos que eso se fue reformulando, que por ejemplo las repúblicas liberales emergen, ya las repúblicas liberales independientes, ¿no? Cuando nos liberamos del yugo español, emergen completamente determinadas por el capitalismo que ya había sido instalado. ¿Ya? Y la relación en términos de poder estaba también en el marco de este continente dependiente económicamente todavía de Europa. Ya, por lo tanto, sabemos que en realidad el capitalismo no se fue. Y si el capitalismo no se fue y opera imbrincadamente con los otros pilares, la verdad es que la cosa se amplía. Y lo podemos ampliar, por ejemplo, hasta más cercano, extractivismo, ¿no es cierto? O sea, estamos viviendo una etapa de explotación del planeta, de explotaciones territoriales, ¿no es cierto?, que son álgidas, que son radicales, tan radicales que han producido estos procesos, estas olas migratorias, ¿no es cierto?, que han poblado nuestras aulas hace muchísimo rato. Para mí la migración es simplemente racismo. ¿Ya? Así como que siento que es una palabra políticamente correcta, que hay que politizarla, porque ¿quiénes son los que migran? Son los mismos territorios, son los mismos sujetos que fueron explotados violentamente en la colonia, ¿ya? Otro ejemplo que podría tocar, después me voy a ir con más ejercicios porque no quiero agotarles, ¿no? Es el desarrollo y progreso, ¿ya? Entonces, cuando yo pienso en el desarrollo y progreso, y entrados los 90, ¿no es cierto? Se lanza, por ejemplo, el informe de Washington. Primero, el desarrollo y progreso, hay que sacar a los bárbaros, a los indígenas, no a los afro, en la conquista de esta situación barbárica contra natura en la que vivían, pero que persiste, porque finalmente en el informe de Washington, década de los 90, lo que se comienza a levantar es, por ejemplo, una relación económica en términos de que los países pobres latinoamericanos, ¿no es cierto?, podían optar a ciertos beneficios económicos si es que adscribían a una serie de medidas que finalmente instalaron el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo, que puede ser analizado de distintas maneras, se conecta con una cuestión que venimos criticando hace rato, y es que se instala la perspectiva de género, ¿ya? Y esa perspectiva de género que se instala es súper racista, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de no fragmentar. Súper bueno, súper lindo lo que hace el género en el marco de las violencias de las mujeres, pero ¿de cuáles mujeres? De las que vimos en nuestra imagen, pareciera. Porque la perspectiva de género lo que hizo,
por ejemplo, con las mujeres racializadas, ¿ya? Fue particularmente apuntar que eran mujeres que obstruían el desarrollo y progreso. ¿Por qué? Porque estaban muy conectadas, ya estaban muy vinculadas con las tradiciones de sus comunidades. ¿Mm? Entonces, cuando estamos conectadas así, nuevamente se produce que existe una imposición del sistema de pensamiento, del sistema de representación, por parte de un sujeto que ocupa un lugar de superioridad, ¿ya? No voy a hablarles de Cariwarmis ahora, aunque es precioso, voy a ver si lo toco un poquito más adelante. Yo así como que me pongo a hablar y ustedes me tienen que cortar, me puedo comer toda la hora. ¿Mm? Y pienso acá también, por ejemplo, en el Chile despertó, pues, en todos estos proyectos de transformación que estamos viviendo esperanzadas, pero es imposible que esas esperanzas cuajen si es que no criticamos los límites que también existen. Por ejemplo, la marcha más grande que fue convocada el año pasado, ¿ya? Un grupo de personas trans de un colectivo político fue agredida. Entonces, ¿para quién despertó Chile? ¿Ya? Y nos seguimos enfrentando a esos marcadores que pueden estar, queridos y queridas colegas, habitando nuestras prácticas pedagógicas, porque no es fácil de verlo, ¿ya? Eso me parece que es importante dentro de los límites. Y por eso mismo, y centrar la educación, les pregunto a ustedes, voy a leer una afirmación. Las expectativas sobre los aprendizajes que estudiantes indígenas, negros, realizan en la escuela son más bajas que las de un estudiante blanco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se da esto? Hoy yo considero que es totalmente falso. No alcanzo a ver todas las pantallas, o sea, todas las caritas. Si se presentan, me dicen el nombre y... Buenas tardes, mi nombre es Sandra Vega. Hola, La Sandra. afirmación que usted acaba de hacer lo encuentro totalmente, no lo considero que esté bien. Ok, ¿por qué? Porque yo creo en los derechos de cada uno y una. Entonces, considero que es la igualdad, más que Claro, nada en eso. muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más opina respecto de Sandra? ¿Complementa? ¿Se distancia? Yo quería opinar acerca de que el mundo ha sido gobernado por los buenos, se supone, que mucha gente se asigna la calidad moral o ética de poder mirar en menos a los demás, o sea, los nuevos ricos, y culturalmente casi siempre la gente que aspira a más que no aspira es inferior. Y eso de los negros y los blancos, claro, la historia la han escrito los blancos, sin embargo nos llevaron a la peor crisis que hablan con la mayor número de esclavitud que nunca antes habíamos conocido en la historia de la humanidad. Entonces como que hay que refundar y reanimar todos estos procesos que la educación logra, que finalmente a más educación, más inclusión, y a más educación, más igualdad también. Así que no estoy de acuerdo con que los blancos sean superiores, ya que los noruegos y otra gente eliminaron tribus enteras en África y hoy día viven gracias a los que robaron y los continentes. Yo soy Hans, gracias. Gracias, Hans. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere responder la pregunta, opinar respecto a lo que han dicho los colegas? José Muñoz. Hola, Por José. acá. Hola, Iris. Mira, yo creo que, claro, hoy día, así como en una declaración, sería bastante ilógico decirlo. Como que no, yo creo que los niños indígenas y negros no aprenden o aprenden menos que los blancos. Sin embargo, yo he escuchado que como que la expectativa es baja en realidad con los chiquillos que que visualmente quizás se les observa como más pobres. Okay. Y, Es decir, no solamente con el color de la piel, sino que eso está relacionado también con un sello de clase, que es importante, y lo destaco porque precisamente estamos apostando a no fragmentarlo, ¿no? Gracias. Claro. Sigue. Bueno, no, es que, ¿por qué lo digo? Porque me pasó en la escuela, pero un profe que ya no está, pero que él me decía, no, ¿para qué vamos a hacer ejercicios tan difíciles si estos cabros no dan para más?
Y yo así, pero profe, o sea, como que, y yo haciéndoles matemática yo, no siendo profesor de matemática, como que me rompía el alma escuchar eso porque, bueno, era un profe ya muy anciano, pero de verdad como que eso lo he escuchado y creo que no es el símil indígena, sino que como de la pobreza. Ujú. Gracias, José. Ahora, hay un cruce ahí entre lo último que dice y respecto de lo que yo vengo indicando, que efectivamente, o sea, clase, ya, no la podemos desvincular en este sentido del color de la piel, por ejemplo, es tan solo imaginar de cuál es el color de la burguesía o de la clase media. Ujú. Quienes no están ahí, las imágenes que no aparecen, ¿no es cierto?, ahí, es por cierto porque están inscritas en situaciones de pobreza y que remiten a estos elementos que hemos venido comentando. Tamara, ¿tú querías decir algo? Sí, quería agregar también otra condición, no sé cómo decirlo, pero que si a estas características que se han ido señalando le agregamos también la condición de infancia, por ejemplo, aún hay más bajas expectativas, ¿no? Esto de estos niños rompen todo, estos niños no cuidan nada, estos niños no valoran, como que hay otros niños que sí cuidan, que sí pueden, que sí podrían, pero estos de acá no. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros vemos cotidianamente en la escuela. A propósito de la infancia, ¿no? De los niños pobres, que claro, si lo preguntamos así abiertamente, nadie sería capaz de decir que no tiene altas expectativas puestas sobre ellos si trabajamos con niños, pero que ese tipo de discurso está presente, como cada cierto tiempo emerge. Yo creo que es importante como decirlo para visibilizarlo, ¿no? Y para hacernos conscientes de que Ujú, hay un prejuicio ahí instalado. ujú. Esto, lo que acabas de decir para mí es súper importante porque, o sea, lógicamente lo que no se ve o lo que no queremos ver, ya, o lo que no nos esforzamos por ver, no existe. Y si no existe, ¿qué posibilidades de transformarlo tenemos? Entonces, creo que estos son procesos también de interpelación que van hacia nuestro ser más íntimo, que se entiende desde lo individual, pero que también se entrama con lo colectivo. Y en ese sentido, si yo no me doy cuenta de ciertas prácticas, o por ejemplo, si me cierro a escuchar ciertas críticas, difícilmente, insisto, podremos transformar esas realidades. Si no me conecto, por ejemplo, con las sesiones, imagínense, ya están súper aburridos y me tengo que ocupar de otras cosas, ¿ya? Me puedo llegar a preguntar, ¿por qué en realidad no me conecto con esta sesión? Lo digo así como ejemplo nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que lleva a que yo tenga interés o que no tenga interés, ya, en internalizar o en compartir o en dialogar a partir de estos temas? Lo traigo a la colación porque muchas veces lo he conversado, digamos, con otras comunidades de profesores en donde yo me he encontrado con grupos súper interesados, pero 2 o 3, ¿no es cierto?, que están como llenando el libro, ¿no es cierto?, que están como que hacen que escuchan, que no escuchan, pero que finalmente eh, no interviene en lo colectivo, pero no llegamos a esa reflexión respecto de por qué me produce. Es simplemente esos por qué me parece que son fundamentales. Y llego acá a partir de lo que dijeron, me parece que de una u otra manera aunamos criterios, ¿no es cierto?, en todas las intervenciones, respecto de que yo diría, claro, pues, lógicamente no podemos esperar que las expectativas sean diferentes. Ahora, si yo conecto todo esto con lo que vengo diciendo, sí podría entender que las expectativas sean diferentes, porque hay discursos y prácticas que son racistas, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera se meten y moldean nuestros imaginarios. ¿Ah? Y valoro enormemente todas las participaciones que indicaron, o sea, sí, pues por ahí va, y yo observo, porque cuando yo veo esto también puedo cuestionarlo, ¿ya? Para que en definitiva estas realidades no se vuelvan a reproducir. Y aquí yo me planteo con un estudio del 2016, que ojo, no es un estudio que sea aislado, no es un estudio que se produzca en un lugar específico. Como este estudio, hay miles de estudios que se vienen realizando hace millones de años, ¿ya? Y que coinciden más o menos en las mismas prácticas. Este es un estudio del Centro de Estudios Políticas y Prácticas en Educación de la Católica y dice en términos concretos: una discriminación sobre el tono de piel, racismo,
que es parte del denominado currículum oculto de los chilenos, fue lo que detectó un estudio llamado Abriendo las puertas de aula, transformación de las prácticas docentes, ¿ya? Y lo que encontraron fue macabro, un sesgo de profesores y estudiantes que atribuye cualidades o capacidades distintas a estudiantes y compañeros y compañeras, ¿ya? En las salas de clase, si es que son blancos o son morenos. Distinción que además del color considera factores como rasgos faciales, indígenas o rasgos caucásicos. Es decir, no voy a seguir leyendo, solamente estoy dando cuenta de una situación que muchas veces decimos, no, en realidad esto no es, no puede ser, no debe ser, pero la realidad es otra. Aunque pensemos aquello, esto se está reproduciendo, esta es una realidad concreta, y es una realidad concreta en nuestras aulas y más allá de las aulas, ¿ya? El racismo no surge en los colegios, también está en las familias, pero recuerden que el colegio también es una instancia de reproducción de la cultura. Entonces ahí están nuestros desafíos también, ¿ya? Y en este sentido, y muy en sintonía con lo que estaban planteando hace un ratito, ¿no es cierto? Reciencito, es que me parece muy importante este reconocimiento, este levantar las alertas docentes respecto de lo que vemos ya en el afuera, pero también respecto de nuestras propias prácticas. Y entender que el racismo, el sexismo, la homofobia, ya que también las estoy pensando imbricadamente, operan, ya son prácticas ya discursivas. ¿Ya? Esas prácticas discursivas van construyendo acciones concretas y en este sentido podemos detectar al menos 4, yo seleccioné 4 nada más acciones que son concretas respecto de cómo esto se va produciendo. Entonces, se los digo porque de una otra manera nos sirve también en este proceso que yo decía, al autoevaluarme, ¿no? Ya, no vi esta imagen, ¿por qué será? ¿Cometeré alguna de estas prácticas? ¿Por qué será? Y después del por qué será, ¿cómo la transformo? Porque me estoy haciendo consciente. Eso me parece que es fundamental. Entonces, aquí tenemos algunas prácticas que son así como las más recurrentes. La negación directa. No, yo jamás he violentado verbalmente a una mujer. Jamás. No, yo no soy racista. ¿Cómo? ¿Ya? Y eso lo podemos ver en los políticos sobre todo, pues, ¿ya? Porque políticamente es incorrecto decirse que es racista si uno es defensor de los derechos humanos, ¿ya? Contradictorio. Entonces, se niega, ¿ya? Y al negarse se cierra la puerta y no hay posibilidad de conversar, no hay posibilidad de hablar al respecto, entonces no cambia nada, ¿ya? Otras aparentemente son más suaves, pero tienen los mismos impactos. Las bromas y los chistes. Ya, o sea, no, si fue un chistecito nomás, porque si esto no era por incomodar, es que en realidad no me di cuenta, ¿ya? Entonces, cuando nos hacen alcance respecto de un chiste, una broma que incomoda, pues le cortamos, ¿ya? A veces los niños no lo van a decir, pero hay situaciones que entre nosotros también podemos autorregular. ¿Y por qué? Porque finalmente un chiste, una broma, lo que está haciendo es revelar, ¿no es cierto?, prejuicios respecto de las comunidades de las cuales nos estamos burlando, ¿ya? Revelan estereotipos, revelan prácticas de inferiorización que a la vez que están revelando estos prejuicios, los van reproduciendo. Si yo lanzo un chiste homofóbico, por muy gracioso que sea, ¿ya? Y lo hago, no sé, pues con mis niños más grandes o con mis niños, no importa la edad que sea, se naturaliza. Y ese discurso se expande a través de ellos y de ellas, ¿ya? Y el prejuicio es lo que queda encarnado, ¿ya? Otra práctica discursiva es la mitigación o le bajo el perfil, ¿ya? Entonces, es un hecho que es aislado, eso es importante decirlo. Entonces, no, pues si eso lo hizo ese puro profesor nomás, po, ¿ya? Eso no ocurre acá, en realidad ocurrió en el cuarto B, ¿ya? No ocurre en todas partes. Entonces, resulta que nos situamos, ¿no es cierto?, en una sola persona, ¿ya? Esa persona es la responsable, pero no nos vemos como comunidad y no somos capaces de cuestionarnos por qué en esa comunidad ocurre esto y cómo la comunidad también está a disposición. Por lo tanto, no hay cambio de la estructura. Y no se entiende eso que queda como contradictorio. La comunidad escolar, ¿ya? Siempre hablamos de la comunidad escolar,
Pero muchas veces el abordaje que estamos haciendo de las problemáticas son individuales. El problema del cuarto B, el problema del primer año, no, es que el profesor en realidad hizo esto, no, es que este apoderado es como la reverenda, ¿ya? Pero si somos comunidad, la comunidad llama a tramitar los conflictos colectivamente. Y eso nos hace ser parte del problema también, ¿ya? A veces no nos queremos dar cuenta de que somos ese problema, pero también tenemos que reconocer que no somos los súper muy más, ¿ya? Entonces creo que esas conductas que de otra manera hablan de, no sé, no me gusta mucho la palabra, la voy a utilizar así entre comillas, como de la humildad que tengamos como para observarnos dentro de la trama de violencia, no solamente como personas que tratan de superar la violencia, sino como personas que aunque no quieran, a veces la están produciendo, es fundamental, ¿ya? Eso habla de comunidad también. Y otra de las prácticas discursivas, esta es la que a uno más le gusta, entre comillas, ¿no? Es cuando se revierte la acusación. No, feminazi. Lo que pasa es que le ponen mucho color las mujeres. ¿Mm? No, pero si las mujeres también le pegan a los hombres, ¿ya? Entonces, hay una situación que está conectada también con las otras prácticas discursivas, ¿no es cierto? Y que fundamentalmente niega lo que está ocurriendo cuando la estructura está completamente desequilibrada, que no se puede mirar en el caso. Por eso apelo a la comunidad nuevamente. Entonces, así como el sexismo no se asume por parte de los hombres, sino que son los hombres los que discriminan las mujeres, las que discriminan a los hombres, y son ellas las que mantienen todo este sistema, porque ellas nos enseñaron, ellas nos educaron, sin ver por qué nos educan de esa forma, que son como los discursos habituales. También las personas que son racistas dicen, ay, no, en realidad el racismo es para nosotros las personas blancas, que no podemos decir nada, si al tiro se enojan, ¿ah? Se molestan. Entonces el racismo es racismo hacia nosotros como personas blancas. Vuelvo a apuntar, esto es estructural, ¿ya? Estos no son casos, esto tiene que ver con la matriz de poder colonial, ¿ya? Que se produce desde hace demasiado tiempo como para que nosotros trivialicemos los alcances o los significados que tienen estas, que son consecuencias, ¿ya? Estas no son las causas. Las consecuencias están en la instalación de estos ejes de dominación que mencioné al inicio: colonialismo, capitalismo, patriarcado, que no voy a poder profundizar ahora, que me alucinan también, porque nos hace encontrarnos también con todos esos procesos que son particulares e individuales y que son necesarios, digamos, como para la transformación. Les hablé de la colonialidad del poder, y me interesa hablarles de que existen varias otras colonialidades. Y si me interesa hablarles de que hay varias otras colonialidades, es porque de una otra manera siguen sirviendo a lo que dije, o sea, cómo nos vamos conectando nosotras en el análisis de nuestras propias prácticas en el marco de estos desarrollos introductorios que yo estoy haciendo. ¿Ya? Estoy hablando de colonialidades y voy a remitirme a la colonialidad del poder, a la colonialidad del saber, a la colonialidad del ser, ¿ya? Lo mismo que los ejes de la matriz de poder moderna colonial. Todas las colonialidades operan entrecruzadamente, ¿ya? Están conectadas, no operan aisladamente, ¿ya? Fragmentar es uno de los grandes problemas del pensamiento occidental, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del poder, ya lo dijimos hace un rato, hablamos de esta clasificación, ¿no es cierto?, que va a reproducir una diferencia colonial basada en mecanismos de clasificación: color de la piel, género, práctica, sexualidad. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Vi una manito levantada o es idea mía? ¿Continúo? Otra colonialidad es la colonialidad del saber, es decir, una colonialidad que en términos concretos crea una diferencia colonial respecto de del que el conocimiento occidental es el único saber legítimo. Todos los saberes que no son occidentales no ocupan el mismo valor, y esos saberes no occidentales, ya saben a qué comunidades me estoy remitiendo, ¿ya? El ser tiene que ver con las experiencias que es como
Es como aceptar, en definitiva, querer ser como el colonizador, lo diría Fanon, ¿no es cierto? Quiero vestirme, quiero ser como el colonizador y usar su misma ropa y acceder, digamos, a la marquesina neoliberal, podría decirlo en esos términos, pero también nos involucra, particularmente a partir de lo que digo, con que esas experiencias son naturalizadas, porque finalmente lo que creemos es que ese es el mundo correcto, ese es el mundo que tenemos que aspirar. No hay otro mundo que podamos construir, ¿ya? Y hay una colonialidad que acá no toco, pero yo creo que es re importante, que es la colonialidad de la naturaleza, ¿ya? Una colonialidad que en definitiva yo podría enmarcarla ahora respecto de cómo hablar de la naturaleza remite a comunidades, así como lo estaba diciendo, que se juegan en una relacionalidad. Es decir, yo, sujeta humana, no me entiendo como isla. Yo afecto a la naturaleza tanto como la naturaleza me afecta a mí, ¿ya? Y establecemos una relación de reciprocidad, de complementariedad, que es importante. Lo digo sin profundizarlo, pero no me puedo quedar callada porque en definitiva, no sé, pues uno puede pensar en los procesos insurreccionales, uno puede pensar en la enseñanza de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de la convivencia en los colegios, pero si nos quedamos sin planeta, por ejemplo, que es la manifestación más exacta de la desvaloración de la naturaleza, ¿de qué nos sirve? ¿Mm? Entonces, hay ahí luchas que son epistémicas, de conocimientos, de prácticas que deben transformarse y que pareciera que no, son súper complejas para ponerlas en juego en los colegios. Y yo creo que no, yo creo que los entornos se pueden ir transformando. Yo siempre digo, si se pensó y se hizo, ya hay cuestiones que sí podemos hacer y que en la medida en que van ocurriendo nos van demandando, pero también se van solucionando. Entonces, me detengo un poquito en la colonialidad del poder. Yo ya se las había mencionado a través de Aníbal Quijano, pero quiero hacer un pequeño ejercicio nuevamente para que entendamos que la colonialidad del poder es compleja. O sea, es que estamos en un mundo tan imbricado, lleno de cruces y de diálogos por ahí, que es tremendo desafío. Entonces yo voy a jugar un poquitito con dos conceptos que tienen que ver con la perspectiva de género, me imagino que la conocen, ¿cierto? ¿Ya? Yo ¿Qué persona inmediatamente ustedes pueden imaginar allí? ¿Alguien quiere decirlo? Ven, Hola, me llamo hola. Natalia. Hola a todos los colegas. Si me imagino perspectiva de género, me imagino a muchas personas, como una marcha. Ahí hay muchas personas. Ya, y en esa marcha, ¿hay más mujeres o hay más hombres? No, porque algo que se lleva por dentro y esos matices ya se rompieron hace muchos años. O sea, estoy hablando de lo que creo yo, no Sí, puedo sí, sí. clasificar en dos cosas. Hay no binarios, no sé, cada uno es como quiere ser. Si quieres andar de dinosaurio, ir a votar como dinosaurio, o andar como Pikachu por una marcha, es como cada uno desea ser, se manifiesta como quiere. O sea, no refiero a manifestarse, sino que expresarse en el ser, como en el planeta Tierra. Ok, Sí, me dice que me imagino muchas personas, o sea, da lo mismo. Como ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Cuál era tu nombre? Natalie. Gracias, Natalie. Y si hablo de perspectiva de género como política, no como marcha, ¿qué se imaginan en términos de sujetos o de personas más que de sujetos o sujetas? ¿Qué viene a su cabeza? Lo pregunto derechamente. Ahí ya las estoy intencionalizando el ejercicio, parece, ¿no? Perspectiva de género, mujer, hombre. Mujer u hombre. ¿Mujer? ¿Quién más opina de Y eso? claro, se piensa de inmediato en mujeres. Uh-huh. O sea, entiendo perfectamente lo que decía la compañera reciencito, porque efectivamente ha habido una movilización, ¿no es cierto?, interesante respecto de lo que ha sido la perspectiva de género, muy criticada por lo demás, por los movimientos feministas autónomos en función precisamente de las cuestiones que yo vengo comentando.
pero en el marco de las políticas, en el marco de la institucionalidad, la perspectiva de género, o incluso marchas que tienen que ver con el género, la mujer, son las mujeres las que están allí, y eso lo venimos viendo desde el 8 de marzo, ¿no es cierto?, cuando se fueron masificando, digamos, esas marchas, ¿ya? Hago este alcance no porque esté en desacuerdo con lo que estaba diciendo la compañera, pero en términos generales la perspectiva de género, así como ha sido construida, remite a mujeres porque se produjeron para cambiar las relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es decir, cuando ustedes tienen también sus perspectivas o tienen que utilizar, qué sé yo, el enfoque de género en el marco de la educación, hay una relación ahí que tiene que ver con borrar las diferencias, sobre todo las diferenciaciones sexuales entre niños y entre niñas. Y eso ha venido incorporando, ¿no es cierto?, otras identidades que tienen que ver con las que mencionaba las compañeras, las lesbianas, los no binarios, las personas trans, las intersex, y ahí seguramente vendrán más identificaciones porque la identidad es un constructo que es bien complejo para mí, ¿ya? Pero tengo la perspectiva de género, ¿ya? Y pongo a esa mujer allí. Rápidamente, la primera que venga, sin pensarlo. Cuando piensan en personas de color, ¿qué es lo que llega? Corbata. Adornos. Si yo les digo persona de color, ¿hombre o mujer? Mujer. No, yo pensé hombre. Hombre. Ese no Obama. Yo, mujer. Obama. Yo creo los dos. Ok. Me gustaría, tengo un lamentable problema porque no veo, solamente veo 4 caritas, ¿ya? Ahora, me parece que es súper interesante el ejercicio, ya, en términos de lo que quiero representar y de lo que ocurre. Me pareció súper interesante lo que dijo alguien por ahí, yo vi a Obama. Así, como hombre, color, Obama, presidente negro, que hay un paradigma ahí en términos de transformación, ¿no?, aparente. Entonces, lo que yo quiero poner en juego, que quizás no resultó tanto en el ejercicio mismo, pero quiero que ustedes lo vean en términos de la complejidad, es que efectivamente durante muchos años, ya desde la década de los 90 particularmente, hasta el año 2010, más o menos, yo diría más, porque hasta el año pasado haciendo este ejercicio, las personas que venían claramente eran perspectiva de género mujeres, personas de color, las selecciones masculinas. ¿Ya? Entonces, mujer, perspectiva de género, pero la mujer en los términos que nosotros borramos en nuestro primer ejercicio, blanca, clase media, heterosexual. ¿Se entiende? Y la persona de color, que podría estar en el lado de la colonialidad, también tiene un cierto privilegio porque es varón. ¿Ya? Y en el mundo de la subalternidad, no todos ocupamos, ¿no es cierto?, los mismos lugares en términos de la opresión. Y a lo que voy acá es que en estos procesos de claridad, de modernidad, de lo visible que se pueden dar en distintos escenarios, queda un espacio de colonialidad en donde aún la mujer, los cuerpos femeninos racializados, los cuerpos trans, los cuerpos no binarios, a excepción de la compañera, no se ven en términos generales. ¿Se entiende hacia dónde me dirijo? Sí. Tenemos sujetos que siempre son protagónicos. Es como pensar en los mismos movimientos sociales, en el feminismo, por ejemplo, en donde un feminismo protagónico tiene que ver con el feminismo institucional, con el feminismo liberal, con el feminismo de los derechos, reformista, cuya imagen central es precisamente la que tiene las características de mujer blanca, ¿no es cierto?, clase media, heterosexual. Los otros son periferias de ese protagonismo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo en distintos espacios, también en nuestras escuelas. Es eso lo que quiero relevar. Tampoco estamos en entramados que sean homogéneos, no porque, no sé, hay un grupo de lesbianas, ¿no es cierto?, que se agrupan políticamente para generar acciones de resistencia. Esas lesbianas tampoco son iguales. Y se van a producir estas relaciones y estas tensiones respecto del poder. ¿Ya? Y eso también remite a la colonialidad, aun cuando queramos transformar esas relaciones de desigualdad, porque hay muchas prácticas discursivas que queremos o que no queremos reconocer.
De pronto podría sonar un poco trivial, no trivial, un poco complejo, por ejemplo, decir, ahora no, si ahora aparecen un montón de identidades que antes no estaban, y sentir que eso en realidad es un proceso de transformación. Porque las relaciones, ¿no es cierto?, de desigualdad que existen, no tan solo se transforman en función de la identidad o denunciarse, sino que tienen que cuestionar la estructura. Y así nos podemos encontrar, un ejemplo para cerrar con esto, con una situación que es como súper importante y desgarradora para mí, que tiene que ver con que a partir del 2010, a propósito de lo que estaba diciendo, se detecta, ¿no es cierto?, que hay una... a partir, digamos, de la caída de las Torres Gemelas y todo este proceso, ¿no?, que hubo de construcción del terrorista del Medio Oriente, se produce que los estados sean ya valorados en términos de su carácter democrático, si es que avanzan en leyes de derechos sexuales y leyes de derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que en este instante la igualdad comienza a producirse en función de mujeres y hombres, homosexualidad y heterosexualidad, ¿ya? Entonces hay un desequilibrio porque esa igualdad es entre esos sujetos, sujetas, ¿ya? Sujetes, pero no es entre razas. No hay una igualdad que se haya producido bajo la misma lógica. Entonces, podemos ver cuestiones que están en el marco de nuestras relaciones cotidianas, pero estructuralmente siguen produciéndose las mismas desigualdades. Y eso lo vemos en el marco de las últimas violencias que hemos venido viendo, que han afectado particularmente, por ejemplo, a personas trans, y personas trans que son masculinas, no binarias, ¿ya? Que no están en el marco de lo que nosotros entendemos como lesbiana o como gay. ¿Ya? Y las prácticas racistas que venimos viendo desde, bueno, basta solo mencionar los montajes que se han hecho en Wallmapu en los últimos años, ¿no? Y la aplicación de la ley antiterrorista y todo eso. Colonialidad del saber. Esta me interesa mucho. El conocimiento ya no tiene como fin último la comprensión de las conexiones ocultas, porque a la colonialidad del saber le interesa fragmentar, porque si no fragmenta estas cuestiones que yo acabo de decir, no se notan, entonces sigue funcionando todo igual, ¿ya? Entonces, cuando fragmenta, yo puedo dominar mejor, ¿ya? Y de una otra manera esa fragmentación está presente también en nuestros discursos, cuando decía Tamara adelante, no, es que estos niñitos en realidad son más desordenados. Eso es parte de la fragmentación, porque no nos estamos entendiendo en el marco de la construcción de comunidades que son diversas y heterogéneas. Y aquí es algo súper importante, que tiene que ver con que el saber científico ha sido fundamental. Y ese es un punto para la escuela. Nosotras somos el principal agente de reproducción del pensamiento científico, ¿ya? Ese pensamiento científico que observa, ¿no es cierto?, que es riguroso, que hipotetiza, ¿no es cierto?, que teoriza y que concluye a partir, digamos, de ese proceso de experimentación, los pasos del método científico, ¿ya? Pero este saber científico ha sido fundamental en la fragmentación, porque ha creado oposiciones, es binario, mujer-hombre, blanco-negro, ¿no es cierto? Porque todo se ha venido fortaleciendo a partir de allí, y es fundamentalmente jerárquico. ¿Qué me importa de eso? Que como ese es el saber legítimo, es el saber verdadero, es el saber que hacemos circular por nuestras escuelas, ¿ya? Ese saber ha producido activamente la invisibilidad de otros saberes que son transformados en ideas, en creencias, en ritos, en magia, en algo folclórico, en algo súper bonito, y eso está relacionado con ¿quiénes? Saberes indígenas, los saberes populares, los saberes campesinos, ¿no es cierto? Los saberes de comunidades afrodescendientes. Por lo tanto, ahí entramos a esta diferenciación y a este desequilibrio que es epistémico. ¿Se entiende? Estoy mirando la hora, parece que yo me extendí. Miren acá. El pueblo aymara es un pueblo sedentario que habitó en el altiplano, cerca de quebradas y oasis donde hubiera agua. Desarrollaron la agricultura de papas, maíz, porotos y quinoas gracias al cultivo en terrazas. También criaron llamas y alpacas. ¿Qué les llama la atención de este texto? Este es un libro de segundo año básico de esta editorial.
Yo creo que destaca del pueblo aymara su economía, ¿no? Y deja fuera su cosmovisión, por ejemplo. Por ejemplo. Que, por ejemplo, ya sería un elemento que si yo lo leo, yo hago una transposición didáctica porque podría relevar aquello en el marco de la ceguera que tiene el texto. Me parece que es una cuestión fundamental. Sí. ¿Alguien? Iris, yo creo que también habla como del pasado, como que ya no existiera, ¿no? Maravilloso, digo yo maravilloso, porque eso, y yo lo digo así, es como que, Victoria, te haría así. Ya. Porque fundamentalmente decimos que es discursiva, la práctica racista es discursiva, ¿ya? Y aquí hay una negación directa, que no es así como en las personas, pero hay una negación directa, y no solamente que alude a la extinción de estos pueblos, porque cuando yo hablo en pasado, yo ya digo que estos pueblos no existen. Y así viene en la mayoría, ¿no? de los textos escolares. Yo no reconozco, o sea, ustedes pueden ir a buscar lo que hablan de las comunidades indígenas, y la mayoría es que no existieron y habitaban, ¿no es cierto? Entonces, lo que ya no existe ni siquiera se conflictúa, no se problematiza, no se habla en los textos, por ejemplo, de los problemas territoriales que pueden existir en términos de lo político que eso significa y de las relaciones de desigualdad que poseemos, ¿ya? Y esto circula en los colegios. Si nosotras nos ponemos con la gana y con el deseo de generar una práctica antirracista, transformadora, descolonial, estos elementos, tal como el que decía Tamara, ¿ya? Deberían estar puestos, ¿cierto?, en nuestra práctica pedagógica. Ya, tengo este libro, pero miren lo que está diciendo este libro. ¿Y ustedes han visto, chiquillos, chiquillas, algunos? Sí, yo tengo un amigo que vive en el norte, que es aymara, que es su mamá, que qué sé yo, etcétera. Pero de alguna manera nos podríamos conectar para dar cuenta de que esto es real, de qué manera se borran esas historias, y también a veces nos desconectamos de que nuestros propios estudiantes son parte de esas tramas y de esos procesos históricos, porque las migraciones no solamente se producen desde países a Chile, sino que han sido internas también. ¿Ya? Y nos encontramos con un montón de chiquillos que también han migrado sus familias desde Gualmapu, desde los territorios altiplánicos, ¿no es cierto?, a Santiago. Está borrado en la trama, pero eso ha sido parte de un proceso identitario que sería interesante también ir revisando con nuestras familias, ¿ya? Me voy a quedar con una poesía y me voy a saltar la que viene para no quitarles tanto tiempo. Dice, esta es una poeta y es muy interesante, ella se llama Audre Lorde, es parte de la genealogía feminista antirracista descolonial del norte, porque acá tenemos muchas negras del sur, ¿ya? Es interesante porque es una mujer negra, es lesbiana, ¿no es cierto?, es activista, y ella escribió esto. Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Nedix, las mujeres se reúnen antes de marchar, hablando de lo problemáticas que son las muchachas que contratan para quedar libres. Un empleado casi blanco posterga a un hermano que espera para atenderlas primero, y las damas no advierten ni rechazan los placeres más sutiles de su esclavitud. Pero yo, que estoy limitada por mi espejo, además de por mi cama, veo causas en el color, además de en el sexo, y me siento aquí preguntándome, ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? Es un poemita hermoso y solo les pregunto, ¿qué piensan? ¿Cómo conectan este proceso, por ejemplo, con la colonialidad del saber que estábamos mencionando? O con lo que hemos venido comentando. O con lo que sienten. Yo veo acá a Loreto, a Julia, a B. Bilbao, no sé si será B. ¿Berta será? Ajá. Bárbara. Bárbara. Ok, Bárbara, es que veía Bilbao nada más ahí. ¿Qué piensan? Se los dejo como desafío, ¿ya? Quiero que, porque yo les voy a dejar esto, entonces a veces algunas personas pueden como devaluar el valor de la poesía. Nosotras decimos que la poesía le pone nombre a aquello que no tiene nombre, a aquello que de pronto no podemos expresar, lo mismo que los dibujos.
Y recuerdo una poeta, amiga, querida mía, la Gabriela Contreras, en la primera oportunidad que estuvimos juntas y que estábamos haciendo un encuentro descolonial con algunas compañeras haciendo formación. Y ella dice, en realidad quien no pase por esto que está ella comentando, no podría escribirlo. ¿Mm? Y quizás por eso muchas veces se produce el silencio, porque lo que estamos viendo acá es la experiencia de una mujer negra que dice, veo causas en el color, me veo en el espejo, soy mujer negra, ¿cierto? ¿Ya? Y además de en el sexo, claro, soy mujer de color, pero también soy lesbiana, ¿no es cierto? Son dos cruces y además soy mujer, porque esto es en un cuerpo que está cruzado por distintos elementos. Y dice, me siento aquí preguntándome, ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? Y me tomo de este último elemento para hablar que eso es lo que hace la colonialidad del saber. Eso es lo que podemos llegar a hacer con nuestros estudiantes en el marco y con la vida en los movimientos sociales también ocurre, ¿no? Con una vida que se entiende siempre fragmentada. Entonces se levantan los movimientos políticos y vamos todos a luchar por las mujeres. Se levanta otro y somos antirracistas. Se levanta otro, no sé, pues somos ecologistas. Se levanta otro y somos los afro, ¿ya? Pero ¿qué pasa con ese cruce de violencias que es múltiple? ¿Ya? Y que si yo lucho solo por una variable de opresión, va a dejar las otras ahí mismo. Voy a quedar cojita. Entonces ese es un tremendo desafío y por eso juego con esto de la modernidad, colonialidad, lo visible, lo invisible, en el marco de cómo ustedes, nosotras, todas las que estamos acá, nos desafiamos a que si tenemos un tema, veamos qué es lo que está dejando oculto. Y eso trabajarlo con los niños y con las niñas. Y un referente en el marco de cómo, de cómo establecer esa invisibilidad tiene que ver con la matriz. Pues, ¿de qué manera está operando aquí el pensamiento occidental? ¿De qué manera está operando aquí las clasificaciones sociales? Esto no se estudia, esto es parte de nuestras prácticas, ¿ya? ¿De qué manera esto defiende o no defiende, por ejemplo, la economía? Y ahí toco lo que decía la Tamara al inicio, que me parece maravilloso, cambia el sello de inclusión. Yo digo, así como, sí, a inclusión hay que puro cuestionarlo, hay que puro cuestionarlo, ¿ya? Y vamos por el sello de interculturalidad. Y uno dice, tit, alerta, alerta, ¿ya? Tal cual como ustedes lo vieron, porque tienen un documento, ¿ya? Entonces, la matriz de poder moderna colonial es tan heavy, es tan profunda y es tan radical, que de pronto lo que ha dejado operar es solamente un modelo de interculturalidad, ¿ya? Y ese modelo de interculturalidad es ese modelo que es relacional y que nos lleva muchas veces en distintos espacios, ya vamos a hacer una feria cultural en donde vamos a mostrar, no es cierto lo que hacen ciertas comunidades, que qué sé yo. Es un encuentro, es una muestra, ¿ya? Pero esa muestra nunca va a cuestionar, ¿ya?, la relación con la estructura que tienen esas comunidades, no conflictúa. Entonces, comparto experiencia, pero por ejemplo yo, como sujeta blanca mestiza con algún tipo de privilegio, no me cuestiono respecto de cómo, desde mi lugar de privilegio, colaboro con que, por ejemplo, estas comunidades sean transformadas en delicatessen culturales, o, oh, qué bonito lo que hacen, pero no hay cuestionamiento más profundo, ¿ya? Lo mismo que una interculturalidad que es funcional y que es funcional fundamentalmente para estos conceptos que están de moda. Diversidad. La diversidad, la tolerancia, ¿no es cierto?, el respeto, ¿ya? Pero que no cuestionan para nada, ¿ya?, el sistema capitalista. Porque se hacen funcionales al modelo, ¿ya? Y eso lo podemos ver con los procesos, no sé, por el movimiento LGTBIQ. Ya el movimiento gay, el movimiento homosexual, ha gestado un proceso que es re interesante respecto de su acomodo, del acomodo de la diversidad en la funcionalidad capitalista. Claro, por ejemplo, matrimonio homosexual. Se levanta como una demanda global que es absolutamente legítima, pero después de que ya se consigue el matrimonio parece que no tuviesen más necesidades, más demandas, ¿no es cierto?, que levantar, digamos, y las demandas que han venido, podría haberles
traído aquí algunos recortes, tienen que ver con, ya, necesitamos demandar al retail para que hagan los listados para novios porque nos están discriminando, porque no estamos en los listados para personas que se casan. ¿Y eso qué es más que consumo neoliberal? ¿Se entiende? Entonces, cuando les hablaban en el documento de esta interculturalidad crítica, yo ni siquiera hablaría de interculturalidad crítica, yo hablo de interculturalidad o descolonialidad en este sentido, ¿ya? Porque si lo crítico no destruye los estatus vigentes, no pone en juego, por ejemplo, conocimientos otros que no sean occidentales o que no se adapten exclusivamente a la modernidad occidental, tampoco me sirve. ¿Ya? Ese es un proceso súper bello de reflexión que ustedes me imagino que van a iniciar y que vamos ahí como permeando entre toda esta comunidad que bulle. O sea, aquí no hay ideas que se tienen que llegar a construir condiciones de encuentro para que todas sus ideas se vayan ahí permeando. ¿Ya? Súper. Oye, Iris, hay unas palabras pedidas, la profe Ya, dale. Morín y la profe Evelyn. Sí, yo quería hablar un poco cuando colocó el poema, y bueno, tiene varias partes que interpelan mucho. Y lo que puede hacer un poco relación como con la escuela, con nuestro trabajo. Yo soy profe de ciencia, y profe de ciencia típica, en el sentido de que bien cuestionadora de la ciencia y de los saberes permanentes y de esta acción de un poco de repetir lo que ya se sabe, o repetir el conocimiento del año cero, o las explicaciones teóricas o leyes de gases del año, da lo mismo, sino que más va al cuestionamiento. Y en el poema había una parte que decía, ¿cuál de mis yo sobrevivirá? Algo así era. Eh, Ahí lo conecto directamente con los chiquillos y las clases, porque cuando comencé a conocerlos, temen a la ciencia, de verdad, yo siento ese temor a hablar, a cuestionar, ese temor a reflexionar, a que esa reflexión sea contraria a lo que dice el texto, o sea, contraria a lo que dice la teoría, sobre todo cuando hablamos en algún momento cuando estábamos hablando de los saberes diferentes, por ejemplo, en el creacionismo, bueno, que ahora ya no está en el currículum, lo sacaron, pero de esta reflexión diferente como de las concepciones de vida, y también en el tema sobre todo de las dimensiones de la sexualidad, como que en esta construcción de las personas en general, que es bien cíclica, o sea, no hay una cuestión que sea permanente. Yo veo mucho que los chiquillos que siempre se posicionan en un aspecto, o se posicionan como en su yo cuerpo biológico macho, ¿sí? ¿Saben los estudiantes? Pero tienen mucho temor a interactuar con sus otros yo. Y esa es una reflexión constante que lo hacemos en general con los profes, no solamente como desde la ciencia. Al punto que voy es que hay un temor a la reflexión diferente. Y la pega de nosotros como profe es un poco abordar desde el currículum, desde lo que nos exigen, pero nosotros tenemos el arte, la magia de hacerlo diferente. La reflexión, siempre he dicho que nos dicen el qué, nos dicen qué concepto tenemos que enseñar, pero no el cómo le damos la vuelta o cómo le damos la reflexión. Creo que eso está en manos de nosotros. Y yo creo que este tipo de reflexiones nos hacen también repensar la forma en que lo planteamos. Y como eso, me dejó como bien para adentro así el poema. Son bellos. Hay que buscar, de hecho, es como súper bello conectarme con lo que tú estás diciendo, se me pasaron un montón de cosas, esto es lo bello de los encuentros. Entonces yo hago algunos cursos que son de metodología de la investigación también, ¿ya? Entonces esas metodologías llegan, ya, chiquillos que son como de posgrado, ya están haciendo su magíster en realidad. Y yo sé que y lo comparto, tal como tú lo dices, no importa el lugar en donde estés, el nivel en donde estés, tú hablas de investigación, tú hablas de ciencia, y la gente igual tiene un montón de sensaciones, de emociones, de intranquilidades, de inquietudes, que no verbaliza, ¿no? Y en ese camino lo que he venido haciendo, ya me puse a hablar de mí ahora, o sea, yo abro mis sesiones con un cadáver exquisito, ¿ya? Y como que después les pregunto, bueno, ¿qué tiene que hacer un cadáver exquisito que es poesía
en una clase de ciencias, que es lo más paradójico, porque se supone que es, no sé, pues estructurado, y vamos a ver cómo se problematiza, cómo se plantean los objetivos, cómo se hace esto otro, qué sé yo, todo el paso a paso, ¿no? Así se formula una pregunta de investigación, estas son las características de la problematización, pero si no me veo yo primero respecto de los abordajes que quiero hacer, y ahí lo conecto con lo que decías de los objetivos, no me sirve de nada. A mí me pueden decir el qué, pero yo puedo ser autónoma y decir y definir mi cómo y mi para qué también, ¿ya? Y esos cómo y para qué, por cierto que tienen que superar, ¿ya? Y no lo digo como más trabajo, porque pareciera que todo fuera como más trabajo, después se va haciendo fácil, que superar las políticas educativas, que son fragmentarias. ¿Mm? Y que son absolutamente excluyentes de muchas realidades, tanto en los formatos, en los textos, en lo que veíamos recién del texto. Entonces, cuando logramos nosotras mismos como profes construir esas sociedades que son diversas, que son heterogéneas, ¿no es cierto? Nos encontramos con cuestiones que nos nutren y nos alimentan, o sea, yo le digo así como súper poéticamente, porque yo soy enamorada, yo soy profe, las clases que más y las sesiones y los encuentros, digo yo, que más me gustan, son los que no hago en colegio ni en los otros espacios en donde trabajo, sino que son esas clases y esas sesiones informales, porque en definitiva también hay una apuesta, por ejemplo, aquí no me gusta, porque de una otra manera, claro, yo estoy exponiendo, ¿no es cierto? Y eso de una otra manera me otorga un lugar que es un poquito jerárquico, porque yo les estoy compartiendo, ¿no es cierto?, lo que yo he producido, lo que yo sé. Pero el desafío para mí, y yo creo que ese es el desafío para los profes, que cuando estamos caminando 1 año, 2 años, con estos seres de las edades que sean, o sea, esas jerarquías se tienen que borrar, porque yo también aprendo de ellos. Y esas jerarquías son producto de las fragmentaciones de todo este sistema que vengo comentando, ¿ya? Bueno, ahí ya me fui para otro lado con mi práctica y voy a ir como... Iris, espérame que falta hay una palabra pedida de la perfecto, Evelyn. Nos van a quedar unos minutitos, así que para que podamos ir cerrando. Cállate. Me dice la cállate ya. Hola, yo soy Evelyn, profesora de Historia de la escuela, y la verdad es que me pasa mucho en las clases cuando tengo que ver cualquier contenido en verdad, que me cuestiono mucho desde dónde me estoy situando para explicar y para mostrar ese contenido. Básicamente porque, y tomo como referencia también al poema, esto de cómo mi espejo me limita, ¿verdad? Y cómo también como sociedad hemos crecido tan reprimidos y con tanta rabia también, que de una u otra forma esa rabia y ese ser que se va reprimiendo y que se reprime mucho en la escuela, se sigue transmitiendo todavía en las aulas. Entonces, cómo romper un poco con esos paradigmas que vienen un poco, que vienen dados desde una macro política, pero que también nosotros como profesores los reproducimos mucho en la escuela, me llama harto la atención. Trato como siempre de cuestionar eso porque en el fondo lo que tú planteas es muy interesante, muy atingente, fundamental creo yo para nosotros los profesores desde el punto de vista filosófico y ético, pero también ¿para qué me sirve esto, cierto? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto que usted nos está mostrando ahora? ¿Qué hago yo en el aula y cómo transformo? Porque yo no les voy a enseñar a los niños colonialidad, no les voy a enseñar epistemología, yo les tengo que enseñar a los chiquillos, me tengo que enseñar a mí misma con esto, y creo que por ahí parte un poco esto de situarnos desde este sello inclusivo o intercultural ahora. ¿Cómo yo me sitúo para explicar todo esto reconociéndome como un agente reproductor de una cultura determinada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del Kume Muyen, yo pienso que ¿cómo me sitúo yo como profesora para no folclorizar la cultura mapuche, por ejemplo, que es lo que hace el currículum oficial? ¿Cómo yo como profesora me sitúo en el aula para no reproducir los estereotipos de género o los roles de género? Porque lo hago todo el tiempo, ¿cierto? Con esto no hay que apuntar a nadie porque lo hacemos todos, todas y todos permanentemente, porque también tenemos que entender el contexto. Entonces, creo que es fundamental lo que usted plantea ahora, porque nos conflictúa principalmente como agentes reproductores de esta cultura.
de esta cultura eurocentrista, de esta cultura súper patriarcal, y que en el fondo creo que lo que nos queda a nosotros como profesores y profesoras de una escuela, en un contexto determinado, en un contexto de una escuela de niños, en una comuna principalmente vulnerable, creo que es cómo romper un poco con estos estereotipos que reproducimos mucho en la escuela, cómo los rompemos como profesores, cómo sitúa a los chiquillos en una sociedad en la que no sea más válido lo de Europa con respecto del saber indígena, por ejemplo. Pero los chiquillos, cuando uno les habla sobre indígena, tienen una negación increíble. Por ejemplo, cuando nosotros en un proyecto, hace 3 proyectos atrás, le preguntamos a los chiquillos de 7º y 8º, ¿conoces a algún familiar o cercano mapuche? Los chiquillos, la mayoría respondía que no, siendo que tenía compañeros mapuche. Entonces hay una negación y una invisibilización de lo indígena que también me conflictúa mucho como profesora. ¿Cómo abordar eso? Sería interesante como levantar un diagnóstico para poder también incorporar esto en la escuela, no solo como una cosa que me conflictúa como sujeto, sino que también como profesora. Eso. Muchas gracias por lo que tú estabas diciendo. Me parece siempre interesante porque nos permite no ir poniéndonos en juego respecto a lo que pensamos, de las experiencias que podemos tener, que son todas distintas, porque los contextos también son distintos. Lo que yo puedo hacer en un espacio funciona y no va a funcionar, por ejemplo, en el marco de la escuela, de esta escuela en particular. Sin embargo, 2 cuestiones o 3 quizás de lo que tú venías diciendo. Yo podría preguntar, ¿y por qué no hablar con los chiquillos de modernidad y colonialidad? No porque sea así, porque tenga que ver, o sea, porque tengas que desarrollarlos como concepto, pero ¿por qué no trabajar con la conciencia crítica que deben tener los chiquillos respecto de la operación de una matriz de poder que a ellos los ha ubicado en un lugar que es problemático en el mundo? ¿Ah? ¿Por qué estamos en los marcos de convivencia hablando de enfoques que son comunitarios y los chiquillos y chiquillas no están incorporados en la construcción de esa comunidad? Claro, porque nosotros muchas veces tendemos, y eso lo digo, un problema del discurso también de nosotras como profe, claro, nosotros nos tenemos que conflictuar, me parece maravilloso. Ya, y eso es lo que yo dije al inicio. Yo me quedo contenta si es que algo de lo que dije les hace sentido y nos lleva a pensar, bueno, y de esto, oh, yo hice eso, o no, en realidad yo lo hago, pero lo he hecho bien porque me desmarco de esto. No, yo lo he visto. O sea, comenzamos a movilizarnos de otra manera. Esto no es una planificación. Esto parte también por la construcción nuestra, particular, de darnos cuenta. Pero ese darnos cuenta no puede seguir siendo individual, eso es colectivo, y eso implica a los niños y a las niñas. Si los niños y las niñas no están viendo a las comunidades indígenas o compañeros que son mapuche o comunidades que provienen de pueblos originarios, eso se conversa con ellos también. Porque tenemos que detectar cómo se llegó a construir aquello. Y probablemente nos encontremos con procesos genealógicos complejos en términos de construcción de identidad. Pero si los hacemos aparte de esto, así como que ellos no fuesen un volcancito que está produciendo, en realidad no nos sirve de mucho. Y ahí volvemos a pensar en fragmentario y no pensamos en la comunidad educativa. Entonces creo que van emergiendo como varias cuestiones que son como bien interesantes, que uno tiene que ponerlas en juego, y es la revisión de nuestras prácticas, percibirnos también en términos de nuestros límites, ¿no es cierto? Incorporar no solamente en discurso a esta comunidad, a la producción, y eso es muy freirista, muy Paulo Freire, ¿ya? O sea, el diálogo y la escucha, ¿ya? Yo no puedo producir si no aprendí a escuchar al otro, ¿ya? Porque cuando escucho al otro me doy cuenta de que mi mundo fue construido sin esas voces, y si mi mundo fue construido sin tantas voces, es un mundo completamente limitado. Esas cuestiones me parece que son fundamentales, tanto como pensar en que hay muchos ejercicios de acá, ¿ya? Que si bien no los he puesto en el marco de generar un aporte así en la práctica pedagógica, curricular, sí se pueden transformar en actividades de transposición pedagógica, lo mismo que tiene que ver con la revisión de los libros, por ejemplo. Este no era el objetivo de hoy día, sin embargo creo que quedan con varias semillas, no voy a terminar con todo lo que tenía acá,
ya me quedo a disposición de todas maneras de poder mandarles información, de poder mandarles material, de agradecerles profundamente por la participación, me parece, y eso es lo que yo espero. Por ejemplo, participa la Evelyn, la Maureen, las últimas que participaron, y yo me quedo resonando con lo que dicen. ¿Ya? Y eso me nutre a mí también. Y eso es lo que también es importante, digamos, para todos estos encuentros, que no son jerárquicos. O sea, lo más fome es esto, estar hablando todo el rato. Pero puta, no, ay, se me escapó algo. ¿Ya? Pero pucha, las condiciones, digamos, han sido distintas, no manejo tampoco como para haber generado un taller, ¿ya? Me voy con esto, quizás un último ejercicio, un pequeño ejercicio. Me quedan 2 minutitos. Quiero que miren al chiquillo que está al centro, ¿ya? Y quiero que me digan cómo se siente. ¿O cómo está? ¿Cómo definirían su conducta? ¿Como soberbia? Ya, soberbia. Dueño del mundo. Dueño del mundo. ¿Quién más? No está ni ahí, pasa por el lado y le da lo mismo. Está cómodo. Sí, es como interesante también porque todos vemos cosas distintas, o sea, uno es como soberbio, por ejemplo, yo lo veo tranquilo. Siempre me pasa eso cuando lo miro, ¿ya? Quiero preguntarles ahora, ¿cómo se dieron cuenta que él era soberbio, tranquilo, intranquilo, qué sé yo? Por los gestos de la cara. ¿Por los gestos de la cara? ¿Alguien más dijo? Algo más que justo se metió un sonido y no alcancé a escuchar lo último. Pero alguien por dijo, su expresión lo mismo. Perfecto. Por su expresión, por los gestos de la cara. Y es aquí donde yo quiero sintetizar quizás parte de todo lo que he venido hablando, aunque quizás se abra más aún, ¿no? Cuando hablamos de este debate o de esta disputa epistémica, que este es un ejercicio que también podría hacerlo con los niños y las niñas, de acuerdo a cómo yo quiera dirigirlo, el pensamiento occidental lo que hace es no verse en comunidad, pues fragmentario. Por lo tanto, para yo entender cómo está este sujeto, ¿cierto? Este sujeto de la lámina, solo me fijo en él. Y le veo el rostro, cómo tiene los ojos, cómo tiene la boca, cómo va caminando, pero él en sí mismo, individual, ¿cierto? Pero las comunidades no occidentales, que son relacionales, para entender a este sujeto, lo que hacen es mirar a todas las otras personas que lo acompañan. Y muchas veces van a partir por esas personas para poder definir qué es lo que le está ocurriendo a este tipo. Y esas son diferencias que marcan prácticas que son culturales, prácticas que tienen que ver con las distintas relaciones que vamos estableciendo con las personas, entre las comunidades. Y esas son epistemes, formas de producir conocimientos que son distintas. Quizá uno de los principales desafíos de la escuela tiene que ver con eso, tiene que ver con que, y eso es lo bello de lo que ustedes están haciendo, de que de una otra manera lo que están poniendo en juego es que los niños, las niñas, la familia, su escuela y el contexto, ¿no es cierto?, entiendan que no hay una sola forma de ser y estar en el planeta, ¿ya? Y que podemos verla y que podemos experimentarla de distintas formas, ¿ya? Que esas copresencias, que esas convivencias, ¿ya? Esas formas de relacionarnos han estado negadas por un sistema que ha sido opresivo, por un sistema que todavía es moderno colonial, ¿no es cierto?, pero que podemos hacer muchas cosas de una otra manera para transformarla. Así que yo me quedo como con esa reflexión, me comprometo, Tamara, a enviarte algunas cositas a partir de lo que escuché, quizás algunos videitos, yo les recomiendo, lean la genealogía, Paulo Freire es fundamental, lean también a Falsborda en el marco de la ciencia, lean a las mujeres negras latinoamericanas, a las mujeres negras, el antirracismo, que miran el mundo desde otros lugares que también van a nutrir nuestras prácticas pedagógicas. Recuerden que el racismo es discursivo, que hacemos una inflexión en el racismo, porque en estos tiempos el sexo y la diversidad sexual la llevan, y la igualdad no es entre razas, entonces tenemos que equilibrar, esa es una de las importancias que yo, o la impronta que yo le pongo. Así que me voy quedando allí, y simplemente gracias por el espacio, ojalá que alguna vez nos veamos presencialmente, aunque no sé si la pandemia terminará algún día. Tienen más pandemias. Hay pandemias peores en todo caso que este bicho. Sí, de todas maneras. Oye, muchas gracias, Iris. Yo creo que quedamos todos así como, por lo menos yo me quedé pensando millones de cosas y anotando algunas para poder después ordenarlas, porque como que
es un análisis que nos remueve desde distintos lugares, entonces es algo que hay que darle vuelta, que hay que seguir profundizando, y yo creo que todo lo que pueda alimentar esa reflexión va a ser bienvenido, y nada, pues agradecerte el espacio y esta posibilidad de abrir estas conversaciones con profesores y profesoras de escuela pública, ¿no? Porque claro, como tú bien decías, en espacios a lo mejor que no son institucionales, este tipo de conversaciones se dan tal vez con mayor frecuencia, pero en espacios como el nuestro, que somos una institución y que estamos anclados en un espacio público, también tenemos derecho a reflexionar un poco más profundamente nuestra realidad. Entonces, te lo agradezco mucho. Y lo están haciendo, Tamara. O sea, yo encuentro que todo lo que conversaron, los planteamientos de los profes, da cuenta de este proceso que están realizando. Y ahí solamente alentarles a seguir, a entender que esto nunca se acaba, que no somos los más ni los muy, que siempre vamos a estar equivocándonos, pero que si tramitamos los problemas y los conflictos en comunidad, podemos generar también otras relaciones de convivencia, por resistencias que hayan, porque siempre vamos a encontrarnos con resistencia desde nosotros mismos, a cuestiones que de pronto no aceptamos o que no están dentro de nuestro registro de experiencias vividas. Ahí a escucharnos, que el diálogo parte por ahí. Muchas gracias, y gracias a los profesores y las profesoras. Les voy a hacer después a sus correos ahí una preguntita para ver cómo le seguimos dando a la reflexión, cómo vamos incorporando esto que hemos ido conversando, para vincularlo con el proceso que iniciamos mañana respecto de los proyectos, a ver si mañana pueden darse unos minutitos para responder ese formulario, y así llegamos con algunas ideas ya más ordenadas a la primera reunión de proyectos, ¿ya? Así que eso, pues muchas gracias, Iris. Muchas gracias, chao. Tamara, por favor, ¿me envías el video, la grabación? Ahora voy a pararlo y te lo